Si tú o alguien cercano a ti está sufriendo o va a sufrir un embargo, es fundamental analizar si la medida es legal y si se han respetado tus derechos. Puedes hacerte estas preguntas. ¿La deuda realmente existe? ¿Has recibido la notificación legalmente establecida con el procedimiento adecuado? ¿Respeta los bienes inembargables? ¿El embargo es proporcional a la deuda? ¿Existen errores administrativos o de identidad? Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces es posible que el embargo sea ilegal o que pueda ser impugnado. En este vídeo te vamos a dar 14 razones, 14 argumentos para que o bien no se practique el embargo o bien puedas echar para atrás el embargo. Si esta información es de tu interés, no te pierdas el vídeo hasta el final. Te pueden sacar de más de un apuro. Bienvenidos, bienvenidas, somos Gestiones Fáciles. ¡Empezamos! Antes de empezar, un regalo, y es la información que contiene el vídeo que estás viendo ahora mismo, porque probablemente no lo sepas, pero si estás cobrando el subsidio para mayores de 52 años, también puedes cobrar la cantidad correspondiente del ingreso mínimo vital y hacer una suma de ambos importes. En la descripción del vídeo y en el comentario te dejamos el enlace de este vídeo donde te lo explicamos paso a paso. Es una guía completa. Ahora sí, comenzamos con este vídeo. El embargo es una medida legal para asegurar el cobro de deudas impagadas. Por ejemplo, en materia tributaria, en el pago del IBI, te envían el recibo en periodo voluntario, transcurrido el cual, si no se lleva a cabo ese pago, te lo envían con recargo de apremio, primero con el 5%, luego con el 10%, luego con el 20%, intereses de demora, gastos de procedimiento, y si transcurre un determinado periodo de tiempo sin que se efectúe el pago, pueden llegar a realizar embargos. ¿De qué tipo? Pues de diferentes maneras, como puede ser embargo de dinero en efectivo, en cuentas, nóminas, pensiones, derechos de cualquier tipo. Si estás cobrando la PAC te lo pueden coger de ahí, derecho de devolución si te sale a devolver el IRPF también te lo pueden coger de ahí, embargo de bienes muebles, vehículos, coches, motos, furgonetas, etcétera. Bienes inmuebles, terrenos rústicos, inmuebles urbanos, etc. Pues bien, dicho lo cual, no todos los embargos que te pueden o te realizan son válidos. La ley protege a los ciudadanos frente a abusos o errores de las diferentes administraciones. Si te encuentras en un embargo, que sepas que existen múltiples razones legales para o bien evitarlo o bien impugnarlo si ya lo han empezado a practicar. A continuación te explicamos cuáles son las 14 causas más importantes con base legal y con ejemplos prácticos para que tú puedas defenderte y al menos tener la información si lo que te están haciendo o te van a hacer es legal. Presta atención que empezamos con el desarrollo de cada una. La primera de las 14 razones para que no te puedan hacer un embargo es la falta de notificación adecuada. Esto se regula en el artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que determina que las resoluciones que acuerden el embargo se notificarán al deudor en su domicilio o, en su defecto, en aquel lugar donde pueda ser hallado el interesado. Esto es lo que viene a decir es que la ley establece que antes de ejecutar y de llevar a cabo un embargo, el deudor debe ser informado de manera oficial sobre la deuda, de la cantidad reclamada y de su derecho a impugnar la medida. Si el embargo se ejecuta sin que el deudor haya recibido una notificación fehaciente, es decir, que tenga constancia de que se le ha practicado esa notificación, éste puede solicitar su anulación. Casos donde la notificación no puede ser válida. Pues la notificación enviada a una dirección incorrecta. Si el deudor ha cambiado de domicilio y la notificación no le ha llegado una vez que comunicó ese cambio de domicilio, la notificación puede ser incorrecta y por tanto anular el embargo. O bien no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido.
Si la notificación no se ha realizado por los medios previstos en la ley, correo certificado con acuse de recibo, notificación en persona, etc., también puede ser una causa de anulación del embargo. Y otro motivo puede ser que haya un error en el destinatario, si la notificación se envió a otra persona que puede ser que se llame de la misma manera que yo, pero no con el mismo DNI, evidentemente. Vamos a poner un ejemplo. Pedro recibe un embargo en su cuenta bancaria sin haber sido informado previamente. Al investigar, descubre que la notificación fue enviada a una dirección en la que no vive desde hace 5 años y que él notificó al organismo correspondiente. Pedro puede presentar un recurso alegando que el embargo es nulo por falta de notificación reglamentaria, ya que no se ha tenido o no le han dado la oportunidad de poder defenderse antes de que se llevara a cabo la medida. Es decir, que deben enviar una carta diciendo que te van a embargar para que tú, en un plazo determinado que también debe aparecer en esa notificación, alegues o pagues o hagas lo que estimes conveniente, y transcurrido el plazo que te dan en esa carta o en esa notificación, entonces sí podrían llevar a cabo el embargo siempre y cuando se haya llevado el procedimiento establecido. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, es gratis. Razón número 2. Bienes inembargables. Hay bienes que la administración no puede embargarte por ningún motivo, por ninguna razón. Vamos a ver dónde se regula esto, que es en el artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice: serán absolutamente inembargables los bienes que sean indispensables para la vida y para el trabajo del deudor. Y el artículo 606 de esa misma ley, Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que no podrán embargarse los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor, salvo que el embargo recaiga sobre sueldos o pensiones. Lo que viene a decir que ni los objetos personales para la vida diaria ni los objetos profesionales pueden ser embargados. Y la explicación lógica no es ni más ni menos que aplicar el sentido común, y es que el embargo no puede afectar a los bienes esenciales para la vida diaria del deudor o para la realización del trabajo de esa persona. ¿Por qué? Pues porque violaría el más mínimo derecho a la dignidad y al sustento de esa persona. ¿Cuáles son esos bienes considerados inembargables? Pues vamos a poner algunos ejemplos. El mobiliario y los electrodomésticos básicos del deudor, la cama, la mesa, la nevera, la cocina, la lavadora, etc. Los electrodomésticos básicos y el mobiliario, los cuchillos, los vasos, etc. En el aspecto profesional, las herramientas de trabajo que son esenciales. Por ejemplo, si una persona es mecánica, pues su caja de herramientas, su maquinaria para, no sé, elevar el vehículo en el caso de que se trate de un mecánico de coches. Tampoco los libros relacionados con la profesión. Si eres abogado, no te pueden quitar esos libros. O si eres una persona que lleva prótesis y que necesitas la silla de ruedas o audífonos, ninguno de estos objetos te los pueden embargar porque minusvalorarían tu dignidad. Si eres una persona discapacitada y necesitas el vehículo para transportarte, no te pueden embargar el vehículo. Ahora bien, si tienes un Ferrari y no es para tu uso diario ni profesional, no te lo pueden, sí te lo podrían, embargar. Pero si tienes una furgoneta y eres transportista, no te la pueden embargar, porque se considera como un bien que es el necesario para tu trabajo profesional. Ya hemos puesto algún ejemplo, pero vamos a poner dos con un caso concreto. Carlos es diseñador gráfico y trabaja desde casa con su ordenador y una tableta digitalizadora. Si intentan embargar estos equipos, Carlos puede impugnar el embargo argumentando que son herramientas necesarias para su trabajo. Otro ejemplo, una persona con movilidad reducida intentan embargarle la silla de ruedas eléctrica. Puede recurrir el embargo si le intentan embargar esa silla de ruedas eléctrica porque los artículos médicos y de asistencia son inembargables. No, es que puedes utilizar una que no sea eléctrica, sí, pero la que tengo es eléctrica y es la que utilizo en mi vida diaria. Y aunque sea eléctrica y tenga una categoría superior a una normal, no me la pueden embargar.
Otro argumento, otra razón por la que no te pueden embargar es porque la cantidad que no supere el salario mínimo interprofesional es inembargable. Y esto se regula en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que es inembargable el salario, el sueldo, la pensión o la retribución que no exceda de la cuantía del salario mínimo interprofesional. La razón es muy lógica. Si un trabajador gana igual o menos de ese salario, su sueldo es intocable porque se considera que ese salario es el mínimo y por debajo del cual no se puede quitar ni restar ni un solo céntimo. El dato, el importe del salario mínimo interprofesional, pues va a ser de 1.184 euros mensuales distribuido en 14 pagas anuales cuando lo apruebe el Congreso. A la fecha de publicación de este vídeo todavía no ha sido aprobado y por eso aparece la cantidad de 1.134 euros, pero vamos, van a subir otros 50 euros más. Cualquier cantidad que se intente embargar que sea inferior a 1.184 euros es totalmente inembargable. Vamos a ver un ejemplo. Luis trabaja en una tienda a tiempo parcial, no a jornada completa, y gana 1.100 euros al mes. Si fuera a jornada completa no podría ganar menos de 1.134 u 84 euros. Por eso gana 1.100 euros, porque no es a jornada completa. Pues bien, la agencia tributaria intenta embargarle 200 euros por una deuda impagada. Luis puede impugnar el embargo ya que su sueldo está por debajo del salario mínimo interprofesional y no es embargable según la ley. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, es gratis. El fundamento, la razón número 4, está en relación con la anterior, y es que el exceso de la cuantía embargada sí se puede embargar por parte de la administración, pero no al 100%, como vamos a ver. ¿Y dónde se regula esto? Pues en el artículo 607.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que determina que el salario que exceda el salario mínimo interprofesional será embargable conforme a una escala progresiva. ¿Cuál es esa escala progresiva? Pues hasta una parte de 1.134 u 84 euros será inembargable. Ya hemos dicho que no se puede embargar nada que no sea de 1.100, vamos a decir ya, 84 euros al mes. Los siguientes 1.134 euros se puede embargar el 30%. Por redondear, si fueran 1.000 euros, se podrían embargar solamente 300. Es decir, que una persona que ganara 2.268 euros, solamente te pueden coger de 2.268 euros, solamente te pueden coger unos 330 euros. ¿Que excede otros 1.134 euros? Pues de ese exceso el 50%. Y luego el 60, y luego el 75, y si excedes de más de 5 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, 1.184 por 5, quien tenga ese salario, ese sueldo, le podrán coger de lo que reste a los primeros 1.184 euros el 90%. Vemos un ejemplo. Ana tiene un sueldo de 2.500 euros al mes y le embargan 1.800 euros, dejándole solo 700 euros. Según lo que hemos dicho, es ilegal porque no se respetan los límites establecidos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, no pueden embargarle los 1.184 euros que son inembargables porque corresponden al salario mínimo interprofesional. En este caso, Ana podría recurrir el embargo y pedir la devolución del dinero que le han quitado en exceso y hasta con intereses de demora. Razón número 5 para impugnar un embargo: orden judicial incorrecta o ilegal. Según el artículo 561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los embargos dictados con errores procesales podrán ser impugnados por el deudor mediante un recurso de reposición o de apelación. Para que un embargo sea válido, debe basarse en una orden judicial correcta. Si hay errores en esa resolución, se puede impugnar el embargo y solicitar la anulación. ¿Y cuáles son estos motivos por los que una orden de embargo puede ser incorrecta o ilegal? Pues porque la deuda ya fue pagada y el embargo es erróneo,
porque el juzgado, por ejemplo, no ha seguido el procedimiento adecuado, porque no existe un título, una resolución ejecutiva válida para ese embargo o contiene defectos indispensables, porque se embarga una cantidad superior a la deuda que se está reclamando. Estos son los más importantes y hay otros casi interminables. Vamos a poner un ejemplo. José recibe el embargo en su cuenta bancaria por una deuda que ya había pagado hace 6 meses. El banco o el juzgado no han registrado correctamente el pago y han ordenado el embargo sin revisar la situación real. En este caso, José, por supuesto que puede presentar un recurso de reposición ante el juzgado aportando su comprobante de pago. Si el embargo fue ordenado de manera incorrecta, también se podrá anular y se le devolverá, por supuesto, el dinero embargado más intereses. La razón número 6 en realidad es un fallo administrativo, porque existe un acuerdo o una negociación que está en curso y la administración correspondiente te embarga. La normativa aplicable es el artículo 1258 del Código Civil, que dice: los contratos deben cumplirse de buena fe y obligan a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la ley, la costumbre y el uso. Y la explicación no es otra que si el deudor ha alcanzado un acuerdo de pago con el acreedor, en este caso con quien tiene las deudas, y está cumpliendo con él, el acreedor no puede proceder con el embargo, ya que estaría actuando de mala fe si lo hace en conciencia, es decir, sabiendo que está duplicando la exigencia del pago. Situaciones en las que esto puede ocurrir: cuando el deudor ha firmado un plan de pagos y está cumpliendo con los plazos. Es el típico caso del fraccionamiento, pero volvemos a insistir. Cuando esto ocurre, normalmente se paraliza la actuación de embargo y hasta que no termine el pago, todas las fracciones, no se anula el embargo. Si esto ocurre es porque ha habido un error y es fácilmente reconocible por parte de la administración. Otra situación en la que puede ocurrir esto es que el acreedor aceptó recibir pagos parciales en vez de solicitar el embargo. Hay una negociación, hay un acuerdo y se aceptan recibir determinados pagos parciales con el acreedor y al mismo tiempo surte un embargo y esto es ilegal. Y otra situación es que se ha acordado una reducción o una reestructuración de la deuda. Se ha negociado un nuevo importe para que el deudor pueda pagar más fácilmente y así se ha acordado, pactado y firmado el acuerdo. Un ejemplo sería en que Carlos tiene una deuda de 5.000 euros con el banco porque ha solicitado un determinado préstamo, no paga y tiene ejecución hipotecaria. Bien, pues después de negociar acuerda pagar a razón de 200 euros al mes hasta saldar la deuda. Sin embargo, a pesar de estar cumpliendo el acuerdo, el banco le está embargando por vía judicial hasta completar esos 5.000 euros de deuda, pero Carlos puede impugnar ese embargo porque ya existe un acuerdo de pago en curso y el banco está actuando en contra del principio de buena fe o simplemente, en el mejor de los casos, está duplicando el pago como consecuencia de un error. El motivo, la razón número 7 para que no te embarguen es muy importante y es el tema de la prescripción de la deuda. Prescripción de la deuda significa que ha pasado o transcurrido el plazo legal que tiene el acreedor, normalmente la administración, para exigir el cobro, transcurrido el cual, si no se efectúan actuaciones por parte de la administración, se pierde el derecho de cobro. El artículo 1964 del Código Civil determina que las acciones personales que no tengan plazo especial prescribe a los 5 años desde que la deuda es exigible. Ese es el término general. Cuando no tienen un plazo legalmente establecido, se computan 5 años. Pero la inmensa mayoría de los procedimientos tienen su propio plazo específico, lo vemos. Plazos de prescripción más comunes. Las deudas bancarias y los préstamos personales tienen una prescripción de 5 años. Las deudas tributarias, el IBI, la renta, cualquier tributo, impuestos, tasas, contribuciones especiales, tienen una prescripción de 4 años. Las multas de tráfico, que son deudas no tributarias, también son 4 años.
y facturas típicas como pueden ser el agua, la luz, el gas, el teléfono, el alquiler, tienen una prescripción de 5 años. Transcurrido este plazo desde la última actuación procedente, legal, conforme al procedimiento, si ha transcurrido este tiempo, este plazo, no puede exigirte nadie el pago de la deuda. Vamos a ver un ejemplo. Raúl recibe un aviso de embargo por una deuda de un recibo de IBI de hace 5 años. Si el ayuntamiento o el organismo correspondiente, la Diputación, un organismo autónomo, quien fuera que cobre el IBI, no ha reclamado el dinero en 5 años, la deuda ha prescrito. No pueden cobrar ese IBI. Raúl en ese caso podría impugnar el embargo alegando que la deuda ya no es legalmente exigible. Si te está gustando este vídeo, suscríbete. Es gratis. Razón número 8 para que no te embarguen. La deuda está impugnada o en proceso judicial. Todo esto se regula en el artículo 568 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que determina que si la deuda está siendo impugnada en un proceso judicial, el embargo puede suspenderse hasta que haya una resolución firme. No solamente suspenderse, sino evitar que se inicie. Porque si el deudor ha presentado un recurso o una impugnación contra la deuda y ésta tiene un cauce judicial, es decir, por juicio, no puede embargarse ningún bien hasta que haya una sentencia judicial firme que confirme la obligación de pago. Y si transcurrido el tiempo que determine la resolución, la sentencia no se abona, entonces se persigue el procedimiento de embargo. Vamos a ver un ejemplo. Sofía recibe una multa de tráfico que considera injusta y la impugna vía judicial ante los tribunales. Pues bien, a pesar de que el juicio no ha terminado, la administración intenta embargar su cuenta bancaria. En este caso, Sofía podría solicitar la suspensión del embargo o evitar el inicio del mismo hasta que haya una resolución judicial definitiva que dé la razón a la administración, en este caso a tráfico. La razón número 9 tiene una denominación muy técnica, se llama beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, pero vamos, lo que viene a decir es que si el deudor demuestra que no puede pagar sus deudas y cumple ciertos requisitos, puede acogerse, a ver si os suena esto, a la ley de la segunda oportunidad y cancelar sus deudas de manera definitiva. Ley de segunda oportunidad. Por ejemplo, Marta tiene una deuda de 50.000 euros con varios bancos y ha perdido su empleo. Solicita la aplicación de la ley de segunda oportunidad y un juez le exonera, le alivia, le reduce la deuda. Como resultado, cualquier embargo en contra queda automáticamente anulado. ¿Cuándo? Si el deudor demuestra que no puede pagar sus deudas y cumple ciertos requisitos. De esta manera, acogiéndose a la ley de segunda oportunidad, podrá cancelar sus deudas de manera definitiva. Atención, porque es relativamente frecuente la razón número 10, que es el exceso de embargo en una cuenta bancaria compartida. El artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que no podrán embargarse fondos que pertenezcan a terceros en una cuenta conjunta. Si el deudor tiene una cuenta bancaria compartida con otra persona, solo se puede embargar la parte que le corresponda al deudor y no a la otra persona. Por ejemplo, Pablo tiene una cuenta conjunta con su esposa. Un embargo bloquea toda la cuenta, pero el 50% del dinero pertenece a su esposa y no puede ser embargado. Pablo puede presentar un recurso para reclamar la devolución del dinero que le han embargado indebidamente a su esposa. La razón número 11 es la relativa a una deuda no reconocida. ¿Qué es esto? Pues que tú no reconoces la deuda y el acreedor te exige el pago. El artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que nadie podrá ser condenado por una deuda que no haya sido debidamente probada en un procedimiento judicial. Si llegamos al extremo de meter en juicio o que nos metan en juicio, si no hay una sentencia judicial no pueden embargarnos la cuenta, la nómina, lo que sea. Y también dice el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el que reclama el cumplimiento de una obligación tiene la carga de probar su existencia. Es decir,
Si una administración, una empresa telefónica, un banco, quien sea, nos dice que debemos o tenemos que pagar una deuda, es él y no nosotros el que tiene que probar que efectivamente hemos incumplido. ¿Cómo? Pues presentando el contrato donde pues eso, está firmado el servicio que nos va a prestar, el importe, quién es el beneficiario, todos los extremos, y que tras pasarnos los recibos que correspondan no hemos pagado ninguno o hemos dejado de pagar varios, etcétera. Si un embargo se basa en una deuda que el deudor no reconoce o de la que no ha sido debidamente informado, este puede impugnarlo y exigir al acreedor que demuestre su validez, como hemos dicho anteriormente. Y ponemos un ejemplo. A Andrés le embargan 3.000 euros de su cuenta bancaria por una supuesta deuda con una compañía telefónica. Sin embargo, Andrés nunca contrató ese servicio ni recibió ninguna notificación previa sobre la deuda. ¿Qué puede hacer Andrés? Pues presentar un recurso exigiendo pruebas del contrato y del impago. Y también, si la empresa no puede probar la deuda, el embargo sería anulado. Si te está gustando este vídeo, suscríbete. Es gratis. Esta razón también es relativamente frecuente y tiene dos versiones. Se trata de la razón del error en la identificación del deudor. La normativa aplicable es el artículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que el deudor podrá oponerse, no es que podrá, nosotros decimos deberá, oponerse a la ejecución si acredita que no es la persona contra la que se ha dictado el embargo. La explicación es que a veces, por errores administrativos, se embarga a la persona equivocada. Esta es la versión número 1, se embarga a la persona equivocada, porque luego la versión número 2 es que se embarga a la persona correcta pero no aparecen bien los datos. Bueno, pues eso, que se embarga a la persona equivocada. Puede ser porque hay otra persona con el mismo nombre o porque se han confundido los datos del deudor. Por ejemplo, Juan Pérez recibe una notificación de embargo por una deuda de 10.000 euros. Al revisar los documentos, se da cuenta de que la deuda corresponde a otro Juan Pérez con un DNI diferente que no es él. ¿Qué puede hacer Juan? Pues, o qué va a hacer Juan, pero vamos, sí o sí, presentar un incidente de oposición alegando que la deuda no le pertenece. Y es muy fácil acreditarlo, porque aprueba o aporta mejor una prueba como es el DNI, el certificado del domicilio y cualquier otro documento que demuestra que se trata de un error. Por tanto, nos han enviado una deuda de otro. Es fácil. Pero luego hay una segunda versión y es que nos han emitido una deuda nuestra que sabemos que somos nosotros, pero que no aparecen en todas las notificaciones algún dato esencial. Como puede ser que falta un número del DNI o que los apellidos están cambiados. Primero aparece el segundo y el segundo aparece el primero. Un dato esencial en donde no esté correcto, eso sirve para anular un embargo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Esta razón también tiene su casuística, es relativamente frecuente. Hablamos de los embargos por deudas de un familiar o de tu expareja. El artículo 1911 del Código Civil determina que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros, salvo que la obligación haya sido asumida por otra persona. Y el artículo 1362 del mismo, del Código Civil, que es el que habla del régimen de bienes gananciales, dice: las deudas contraídas por un cónyuge sin consentimiento del otro no afectan a los bienes gananciales, salvo que sean deudas familiares o de necesidades del hogar. Y es que si te embargan por una deuda, por ejemplo, de tu pareja, de un familiar o de una persona con la que no compartes obligaciones legales, puedes impugnarlo. Concretamente, en el caso de los exmatrimonios, si el matrimonio estaba en régimen de separación de bienes, las deudas de un cónyuge no pueden afectar al otro y, por supuesto, es una razón más que suficiente para anular, suspender o cancelar un embargo. Vamos a poner dos ejemplos de todo esto. En el primer ejemplo es uno de una expareja.
María y José estaban casados en separación de bienes. José contrajo una deuda con un banco sin que María firmara absolutamente nada. Después del divorcio, el banco intenta embargar la cuenta de María para pagar la deuda de José. ¿Qué puede hacer María? Pues presentar un recurso alegando que la deuda no es suya y que estaban en régimen de separación de bienes. También puede aportar el convenio de separación para demostrar que no tiene ninguna responsabilidad sobre la deuda de su exmarido. Y un ejemplo diferente, en este caso se trata de la deuda de un familiar. Pedro vive con su padre, quien contrajo una deuda de 20.000 euros. Como Pedro y su padre comparten la misma dirección, el juzgado embarga la cuenta de Pedro por error, pensando que la deuda es suya. ¿Qué puede hacer Pedro? Pues presentar su DNI, nóminas y otros documentos que demuestren que él no es el deudor. También puede pedir la anulación inmediata del embargo y la deuda quedará saldada, el embargo quedará anulado y además le devolverán el dinero si es que le han retenido algo de su dinero, de su capital. Hemos dejado para el final una razón que nos parece especialmente delicada y es la razón número 14, protección especial en caso de dependencia económica. Si una persona en situación de vulnerabilidad económica es embargada, podría enfrentarse a un riesgo de subsistencia propia y de su familia. Y puede solicitar en este caso una reducción o suspensión del embargo. En este caso pensamos que no habría que dar lugar ni tan siquiera al intento de embargo. Pero si alguna vez se produce, que sepáis que en caso de dependencia económica también se puede alegar la anulación del embargo. Y esta protección se aplica a familias con hijos menores a cargo, a personas con discapacidad o que tengan dependientes, personas en situación de desempleo prolongado y personas con ingresos muy bajos que no cubren sus necesidades básicas. Por ejemplo, Laura es madre soltera y tiene 2 hijos pequeños. Su único ingreso es un subsidio de 500 euros al mes y Hacienda le ha embargado 250 euros dejándola con tan solo otros 250 euros para sobrevivir. Aquí se podrían aplicar varias cuestiones, como por ejemplo lo que argumentábamos al principio del sueldo mínimo interprofesional. En este caso no podría embargarse porque ni por asomo se supera, pero es más, argumentando esta razón de la subsistencia económica y de la dependencia, menos todavía. En este caso estará muy claro el hecho de poder aludir, alegar y recurrir. ¿Qué puede hacer Laura? Solicitar una revisión del embargo alegando que pone en riesgo la alimentación y la vivienda de sus hijos, aportar documentos como nóminas, certificados de dependencia y otros gastos esenciales para demostrar su situación, y en los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente también le podrán hacer un informe donde pueda aportarlo para que le anulen o suspendan el embargo. Como has podido comprobar en este vídeo, si te enfrentas a un embargo es fundamental analizar si la medida es legal, si se han respetado tus derechos y las circunstancias y notificaciones que han provocado que te hayan practicado el embargo. Y para ello puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿La deuda realmente existe? Puede que el acreedor haya cometido un error o que la deuda haya prescrito. ¿Has recibido la notificación del embargo de forma correcta? La ley obliga a que seas informado antes de embargar tus bienes, y no solamente que seas informado, sino de la forma correcta conforme aparece en el procedimiento administrativo. ¿El embargo respeta los bienes inembargables? Porque, como hemos visto, algunos bienes como el salario mínimo, la pensión, la vivienda habitual, los enseres personales y profesionales están protegidos de embargo. ¿El embargo es proporcional a la deuda? Por el principio de proporcionalidad, no puedes embargar un coche si la deuda son 200 euros. ¿Existen errores administrativos o de identidad? Porque si es así, puede que el embargo se haya realizado a otra persona o con datos personales incorrectos propios. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces es posible que el embargo sea ilegal o que pueda ser impugnado. Ya tienes aquí toda la información para que puedas actuar en consecuencia. Recuerda que en el comentario fijado y en la descripción tienes
el enlace de este vídeo. Si todavía no te has unido a nuestro grupo, que por cierto ya somos más de 180.000 amigos, lo puedes hacer ahora mismo. ¿Cómo? Muy fácil, pinchando en el logotipo de Gestiones Fáciles, donde te indica la flecha. Así vas a poder recibir información útil, interesante y gratuita, como la de este vídeo. Por cierto, si te ha gustado, tan solo te pedimos un like. Y también puedes darle a la campana para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo. Sin más, como siempre, te deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.